Los asistentes están incorporando más asistentes. Bueno, es viernes, así que nada, a todos os deseo un feliz fin de semana y muchas gracias por la asistencia. Bueno, pues en nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, quiero daros la bienvenida y agradecer vuestra participación en el encuentro virtual en el que abordaremos cómo sobrevivir en el mundo de los ciberataques. Este evento online se ha organizado en el marco del proyecto Se Llama Empresas, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad, que la Confederación de Empresarios de Andalucía, SEA, viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Desde el inicio de la actual crisis sanitaria, el proyecto de Se Llama Empresas se adaptó al sistema de celebración online, teniendo muy buena acogida entre las empresas por cuanto que esta modalidad nos ha permitido adaptarnos y dar una rápida respuesta a aspectos y situaciones de máxima actualidad empresarial. Prueba de ello es el tema que nos reúne aquí, cómo sobrevivir en el mundo de los ciberataques, el cual por su temática y el interés que este despierta para las empresas ha tenido una gran aceptación. El ponente, Luis Navarro Cazorla, aquí a mi lado, muchas gracias Luis por estar aquí con nosotros, director de Ciberseguridad Global, especializado en consultoría tecnológica con más de 20 años de experiencia en implantaciones, ayudando a las empresas a utilizar tecnologías nuevas y emergentes para aumentar sus ventas, seguridad o agilizar sus procesos. Pues nos hablará de análisis de riesgo, gestión de riesgo, vigilancia constante y planes de contingencia. Todos sabemos, y bueno, últimamente se están dando, todo después de la pandemia, yo creo que se ha incrementado enormemente el número de ciberataques a empresas. Sabemos que están atacados incluso a entidades públicas que tienen una seguridad brutal. Ya les cuesta que nos paguen a nosotros y como para que encima desvíen un pago, ¿no? Entonces, lo que sí yo creo que es de máximo interés, él nos va a dar unas pautas siempre muy prácticas, y como comentábamos anteriormente, para que seas capaz de aplicar el sentido común. Nunca estamos a salvo, pero cuanto más conocimiento tengamos, menos riesgo vamos a tener. Sin más, le doy la palabra a Luis Navarro y solo pediros, por favor, que mantengan los micrófonos apagados. Después habrá un turno de preguntas que las pueden hacer tanto por el chat como se os dará paso si las queréis hacer personalmente. Y sí, también os ruego que al final rellenéis el cuestionario de certificación que os hemos enviado. Sin más, Luis, te doy la palabra y muchísimas gracias. Buenos días. Ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la asistencia. Yo creo que el tema de la ciberseguridad es un tema, aparte de la actualidad, un tema que nos implica a todos. Y bueno, en esta hora vamos a intentar hacerlo más... vamos a ir a cosas más prácticas, porque la ciberseguridad es un tema muchas veces complejo o muchas veces un poco lejano. Entonces, en este taller de una hora, lo que vamos a hacer va a ser intentar simplificar lo que sería la ciberseguridad para las empresas y qué podemos hacer, dentro de la medida de lo posible, para mitigar las consecuencias de un ataque o de cualquier infracción que se cometa. Voy a poner ya la presentación, un segundo. Vamos por aquí. Bueno. Vale, bueno, como en la presentación se comentaba, vamos a basarnos en cinco puntos de la ciberseguridad que yo creo que más o menos a nivel general pues definen qué es lo que cualquier empresa, grande, pequeña, pero sobre todo lo orientamos un poco a nuestro mundo del día a día, ¿no? A las pymes. Yo siempre digo que nadie está protegido frente a un ataque, o sea, hay que descartar la protección total porque no existe. Ante ello, solamente nos caben pues estar en cada momento en lo que se produce un ataque, intentar dar las mejores soluciones.
Nosotros decimos que cualquier ciberataque se produce en el antes, en el durante y en el después. El antes del ciberataque, pues evidentemente es tener copias de seguridad, intentar tener todo lo mejor posible, intentar cumplir las normativas vigentes. El durante, pues cuando se ha producido el ataque. Cuando se ha producido el ataque, ahí es restaurar los sistemas, que los tiempos de paralización de la actividad sean los mínimos, que no se pierdan datos y que todo vuelva a la normalidad. Y en el después, bueno, en el después estaría analizar qué ha pasado, si hay que poner una denuncia, reunir las pruebas digitales pertinentes. Normalmente la informática forense ayuda bastante. Y luego intentar mejorar continua y permanentemente para que estos fallos no sigan produciéndose. En el primer punto, análisis de riesgo, ¿vale? El primer punto, bueno, en el primer punto vamos a comentar algo que todos sabemos y lo vamos a comentar rápido, pero bueno, yo siempre digo que es interesante, o al menos es muy práctico, saber por qué nos atacan, dónde está el beneficio de un ataque y conocer al enemigo. El ciberdelincuente ha cambiado mucho en los últimos años. En un inicio, hace 10, 15 años, era más de idealismo, era más de ciberespionaje, ciberguerra, más cosas que tenía que ver un poco con ataques a estados, con diferentes ataques o a grandes organismos. En los últimos años, los ciberataques, los ciberdelincuentes se mueven básica y principalmente por dinero. Entonces ya no existe esa ideología. Ahora mismo el interés principal es el retorno, el dinero que consiguen sacarle a las empresas. Y hay distintas especializaciones dentro de la ciberdelincuencia, distintos tipos de malware, de virus. Unos están orientados única y exclusivamente pues, a organismos públicos, otros a grandes empresas. Eso en cuanto a objetivos. En cuanto a técnicas, unos están especializados en el Internet de las cosas, otros están especializados en puestos de trabajo, otros en servidores en la nube. El espectro es grande. Hay que decir también que cada día hay más dispositivos y más cosas en nuestro día a día que dependen de la tecnología. En el tema del automóvil, pues por ejemplo, desde este año que viene, ya 2022, es obligatorio un certificado de ciberseguridad para los coches. Y esto es lógico porque hoy un coche está conectado por Wi-Fi, por Bluetooth y está transmitiendo un montón de datos. Datos de dónde vamos, datos de lo que consumimos y muchas más cosas. Y esto vale, pues por ejemplo, en Industrias 4.0, que tanto se habla de cualquier industria hoy, tiene un montón de dispositivos de Internet de las cosas. Hay que tener en cuenta que hemos pasado de dispositivos electromecánicos que no se comunican y que solamente se restituyen cuando están erróneos o lo que sea, a dispositivos inteligentes que necesitan actualizar su software, que están conectados a Internet, y esto aumenta las posibilidades de ataque muchísimo, muchísimo. El Internet de las cosas es una de las amenazas. La movilidad de todos nosotros es otra. En el caso de la pandemia, pues lo hemos visto claro, hemos visto cómo nos íbamos a casa, cómo nuestros compañeros estaban en la suya y cómo ahí en medio pues ha habido muchísimo timo, muchísimo engaño. Ahí el timo de ingeniería social, que consiste en el engaño del sujeto principalmente, pues ha funcionado muchísimo, muchísimo. Vamos a ver. ¿Técnicas de ataque? Bueno, como hemos dicho anteriormente, técnicas de ataque hay muchas. Normalmente las más efectivas y rentables son el secuestro de datos. El ransomware es una de las cosas principales que se está haciendo porque es sencilla, consiste simplemente en conseguir acceder a una empresa, encriptar sus datos y luego pedirle un rescate por esos datos. Suele funcionar, la gente suele pagar. Y actualmente, prácticamente a pymes pequeñas es el favorito de los ciberdelincuentes, ¿no? A nivel, por ejemplo, de lo que vemos en televisión o de los grandes ataques como el del Ministerio del Trabajo, el del CEPE, recientemente el de Adif, ya son otro tipo de ataques, se utilizan otro tipo de técnicas, ¿no? A nosotros, en nuestro día a día, las que nos importan principalmente, aparte del malware, perdón, sería, ¿vale?
el robo, el phishing, por ejemplo, y la ingeniería social. En el caso de la ingeniería social, pues bueno, los ataques aumentan, pero también es verdad que el sector empresarial está concienciando a los trabajadores. Y los trabajadores en los últimos, yo diría que desde la pandemia, han tomado bastante conciencia sobre el sentido común, el tener cuidado, el llamar al compañero y verificar que el correo que ha recibido es cierto. Se está avanzando mucho en concienciación, aunque cualquier empresa que pretenda evitar un ataque, lo primero que tiene que cuidar es la concienciación de los trabajadores. Eso es fundamental, ¿no? Luego, a través de los dispositivos móviles y su movilidad, digamos, los virus que van en Android, incluso Apple, que cada vez siempre ha presumido de no tener ataque, ahora los tiene y mucho. Entonces, el dispositivo móvil sí es algo que tenemos que cuidar. O sea, a modo consejo rápido, que supongo que todos los que estáis presentes lo tenéis en cuenta, pero intentar conectarse a las mínimas redes abiertas posibles. Si es posible, incluso si estamos viajando y tenemos que conectarnos con nuestro portátil, pues lo mejor es compartir datos en el móvil y conectarnos por ahí. Hay un timo que sigue produciéndose y que es muy simple y forma parte de, digamos, de los ataques básicos, ¿no? Que es una wifi falsa. Se puede hacer en un aeropuerto, en la puerta de una notaría. Normalmente intenta hacerse en sitios donde va gente a la que se le puede dar el sablazo, gente que tiene dinero como para que les interese. Llegas a un aeropuerto, te encuentras una wifi que se llama Wifi Aeropuerto Madrid, ves que es gratis, te conectas y es sencillamente el móvil de alguien compartiendo datos para que una vez que te conectes ya entrar en tu dispositivo, infectarte, robarte datos. A partir de ahí ya tenemos el problema, ¿no? Muchas veces la ciberseguridad, la confianza que muchas veces damos por hecho cosas que no son. Ahora estábamos comentando hace un momento el aumento, por ejemplo, de ataques con los QR. También desde la pandemia estamos capturando QR de forma constante. Un QR es un enlace que va a un sitio. Puede ir al menú de un restaurante, puede ir al tráiler de una película, o sencillamente podemos capturar un QR y nos puede infectar directamente en nuestro terminal. Con lo cual, en este caso, pues debemos capturar QR de confianza. No podemos capturar un QR que nos encontremos, debemos ser cautos y precavidos con eso. El escenario, pues, facilita muchísimo los ataques. Normalmente el problema de las empresas, aparte de haber causísticas especiales, pero es la falta de definición de procesos críticos. Pues eso cada vez afecta menos, pero sigue afectando. Con esto queremos decir que la empresa, como mínimo, tiene que tener un protocolo de accesos de trabajadores, con unos roles para que un acceso y otro. La política de cuando un trabajador entra nuevo, automáticamente se le da ese acceso, y cuando un trabajador se marcha, automáticamente se le quita ese acceso, que no todas las empresas lo hacen, ¿vale? Entonces, eso dificulta también no tener una salvaguarda de datos. En el momento que se produce un ataque, lo primero es la continuidad, y la continuidad requiere por restaurar copias, que los equipos estén limpios cuanto antes y todo el mundo pueda trabajar. Esto conocido como plan de continuidad, plan de contingencia. Pocas empresas, las pequeñas, lo tienen. Normalmente tenemos una empresa informática o un informático en la empresa que restaura las copias de seguridad. A veces las copias de seguridad no estaban comprobadas y tenemos un virus que lleva un mes con nosotros encriptando datos y todas las copias están infectadas. En este punto hay que mejorar bastante por parte de las empresas, sobre todo de las empresas pequeñas, ¿no? Otro de los puntos, bueno, el tema legal, ¿no? El tema legal también, porque muchas veces no conocemos cuáles son las normativas o cuáles son las cosas que tenemos que cumplir, las cosas que tenemos que exigir a los demás, y normalmente los abogados
que suelen tener las empresas, en pocas ocasiones son expertos en derecho tecnológico. Entonces, esa parte también es una parte importante. Es bueno tener, igual que siempre se ha tenido un asesor jurídico, pues que dentro de esa asesoría jurídica haya alguien experto en derecho tecnológico, ¿no? Y bueno, aquí volvemos un poco a la formación, ¿no? A la formación y sobre todo, no solo a la formación, sino al control que tenemos. O sea, dentro del control me refiero a que podamos, por ejemplo, saber si un empleado está robando datos de la empresa, pues qué mejor cosa que poner un control de puertos USB o sencillamente bloquearlos, no permitir que los dispositivos personales de los empleados estén en la Wi-Fi, si es necesario o se considera que se tiene que hacer, pues crear una doble Wi-Fi, comprar un router, tal, y que haya una entrada exclusiva de dispositivos personales. El hecho de meter un dispositivo personal en la Wi-Fi de la empresa, pues estamos dándole acceso a un teléfono que viene de fuera, que no sabemos cómo viene, y si está infectado, una vez que le damos acceso a la Wi-Fi, pues hemos facilitado el ataque muchísimo, pues ya tenemos dentro este dispositivo malicioso, ¿no? Los impactos de un ciberataque. Los impactos de un ciberataque, yo creo que lo primero es el palo que nos pegan económico, ¿no? Pero también prestigio, falta de confianza, posibles sanciones porque no cumplimos normativas o porque no hemos informado. Uno de los errores también de muchas empresas, que me lo encuentro cada día, es que me dicen que, bueno, cuando sufren un ataque, denunciarlo, ponerlo en conocimiento de la administración, como que no lo ven, ¿no? Como que bueno, si ya he pagado y tal, a ver si ahora encima me van a sancionar. El problema de esto es que si sufrimos un ataque y comprometemos datos de terceros o incluso nuestros, y esos datos luego aparecen por ahí y aparecen porque los venden, porque evidentemente la venta de datos está a la orden del día, pues entonces la multa va a ser mayor. El hecho de informar de un ataque no tiene que implicar una sanción. Lo que se pretende por parte de la administración es conocer el nivel de riesgo que se ha producido, la fuga de datos que se ha producido para poder llevar un seguimiento o al menos para estar informado. Por supuesto, también la empresa está obligada, y si no sería sancionada, a informar a los clientes, proveedores, de que han sufrido un ataque, de que los datos han sido expuestos y que, bueno, intentar recuperar eso. Pero no se pretende desde la administración que no suframos ciberataques. Se pretende que cumplamos unas normativas. En el caso de la ley de protección de datos, pues la cumplen todas las empresas y luego hay unas normativas específicas que luego comentaremos un poco por encima. Pero sobre todo llevar un seguimiento a esos ataques. ¿Vale? Bueno, el impacto de un ciberataque sobre los activos, sobre el cumplimiento, pues es lo que estamos comentando. Por ejemplo, sobre el cumplimiento, la parte que no hemos comentado es que también podemos recibir una denuncia por terceros que estén implicados. O sea, nosotros podemos tener un virus que eso afecte a un proveedor de nube, a un cliente, puede afectar a un distribuidor o puede afectar a alguien que no tenga que ver nada con nosotros a consecuencia de este ataque. ¿Vale? Bueno, uno de los problemas también que cada vez se está disipando más, pero que existe, es un poco tener... Hay varias cosas que habría que aclarar un poco, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información. La seguridad de la información sería un nivel más alto que la seguridad informática. La seguridad informática no deja de ser ordenadores, copias de seguridad y todo lo que tiene que ver normalmente con infraestructura. La seguridad de la información, por el contrario, contempla esa parte, pero además contempla, pues, medidas preventivas, estrategias, no tiene necesariamente por qué tener que ver solo con la infraestructura informática, puede tener que ver con que peguemos información en una pizarra o con que guardemos información de papel delicada y no le pongamos una cerradura. Digamos que la seguridad de la información contempla mucho más que la seguridad informática. Normalmente las empresas dicen, no, yo tengo un técnico, no, yo tengo una empresa de informática.
Y me recuerda un poco cuando hace muchos años la gente decía, una página web, y decía, no, que yo tengo un informático. Y aquí, la informática, mucho más que la mecánica, mecánicos tenemos de chapa, tenemos de motor, tenemos especializados en neumáticos. La informática tiene distintas especializaciones y la de la seguridad es una que no tiene nada que ver con el técnico que repara, con el responsable de protección de datos. La ciberseguridad contempla todo lo posible en referencia a los ataques y va mucho más allá de lo que tradicionalmente hemos considerado que es el informático de la empresa. Normalmente el informático de la empresa no está puesto en este tipo de ataques, y no, porque además su trabajo de mantenimiento de equipo, no tiene que ver con la ciberseguridad. Sí tiene que ver con que un responsable de ciberseguridad de la empresa externo pues establezca, el responsable de informática con el responsable de administración, establezca una serie de acciones, implicaciones para que entre todos ayuden, eviten un ciberataque. Pero hay que distinguir entre el informático, el responsable de protección de datos y el responsable de ciberseguridad. Normalmente tenemos pues, muchísimos perfiles de quién es quién en la ciberseguridad. Tenemos muchos perfiles, ¿no? Y para una empresa los principales son el DPO, que es de obligada implantación en la mayoría de las empresas, que es el que normalmente suele ser una persona interna, el que está pendiente, el que está informado sobre todo el cumplimiento normativo. Normalmente eso lo hace el jefe de administración de una empresa, que a la vez contrata a una empresa externa de protección de datos, y el DPO es la administración y la empresa, pero no es la parte técnica de protección, ni tiene que ver necesariamente con la evitación de un ataque. Luego el CSO y el CISO pues son dos cosas parecidas y diferentes, ¿no? Porque un CSO sería el responsable de la seguridad de la empresa dentro. Es decir, normalmente el responsable informático, también podría ser una empresa externa, pero es el que cuando se produce un ataque o antes de un ataque implementa una solución, hace que un plan de contingencia, un plan de salvaguarda se ejecute en el mínimo tiempo posible. El CISO, sin embargo, es el que se ocupa de establecer estrategias, de establecer protocolos, trabaja en coordinación tanto con el DPO como con el CSO, pero es el que sí va a estar estableciendo continuamente mejoras, proponiendo nuevas implementaciones, nuevas actualizaciones. Normalmente al responsable de ciberseguridad de una empresa es el que se le pregunta, pues, oye, vamos a comprar este programa. Y el responsable, pues te diría, no, este programa no está en Europa, no cumple normativa porque está fuera de la base de datos, está en un servidor fuera de Europa. O vamos a poner en la página web tal cosa, pues no se puede poner porque o vamos a buscar otra alternativa. El CISO sería el que establecería la forma, la manera, la estrategia. Y el DPO y el CSO, pues uno se ocuparía de la parte de cumplimiento y el otro de la parte de ejecución. ¿Vale? Normalmente, ya como hemos dicho, un DPO suele ser una persona interna y debería serlo. Un CSO puede ser interno o externo. Y un CISO normalmente es externo, porque normalmente una empresa, para tener un responsable de ciberseguridad a jornada completa o a media jornada, suelen subcontratar este servicio. Este señor pues, se le consultan ataques, normalmente el CISO es el que informa a la administración de forma adecuada sobre el ataque que se ha producido, y la agarradera es el soporte de cualquier empresa, ¿no? El consejo que damos nosotros siempre es que siempre haya un responsable de ciberseguridad en una empresa, que se coordine con los otros dos puestos si existen, pero ese responsable de ciberseguridad es el que va a definir y va a solucionar cantidad de problemas que en los otros dos perfiles no están preparados para eso. Y bueno, hay muchísimos más responsables o muchísimos más actores dentro de la ciberseguridad. El arquitecto normalmente ya es para empresas de más nivel. El arquitecto de seguridad está continuamente desarrollando soluciones, protecciones,
probando nuevos sistemas. El informático forense es uno de los que más vamos a oír en el futuro, porque la informática forense está tomando una relevancia muy importante, porque somos datos digitales. Dejamos huella digital permanentemente. Entonces, un informático forense es este que nos va a ayudar a demostrar que hemos sido atacados, nos va a certificar pruebas de forma que podamos presentarla en un juicio. La informática forense está creciendo a pasos agigantados y vamos, yo estoy seguro de que va a seguir creciendo, ¿no? Los hackers éticos, los hackers buenos o aquellos que nos atacan para que podamos ver las vulnerabilidades, eso cada día se hace más. Se suele hacer con herramientas PENTE, son herramientas automáticas que ya contemplan todos los posibles ataques. Y bueno, las empresas sí suelen, yo por lo menos nosotros lo hacemos bastante, sí suelen una vez cada cierto tiempo, normalmente de forma anual, solicitar un ataque a sus instalaciones, un ataque autorizado, un ataque que no paralice nada, pero que está orientado a ver cómo se encuentra la empresa dentro de que pueda recibir ese ataque. Si en ese ataque determinamos que hemos podido coger todos los mensajes de WhatsApp o que hemos podido coger los datos de las tarjetas de crédito, lo que vamos a hacer después de este ataque es analizar por qué hemos podido cogerlo y evitar que eso vuelva a suceder, proponer las soluciones y optimizaciones para que estos boquetes de seguridad, estos errores no se produzcan. Y el analista de seguridad, pues, más o menos es lo mismo, está en la misma línea. Lo que pasa es que son perfiles. Luego podríamos hablar de muchos más, porque perfiles en ciberseguridad hay muchísimos. Bueno, el tema del cumplimiento normativo es otro tema también interesante y que podríamos hablar mucho de él, aunque es cierto que aún el cumplimiento legal, todas las empresas cumplen la LOPD, la Ley Oficial de Protección de Datos, tenemos que cumplirla si tenemos datos de terceros, pero luego otro tipo de normativas, como por ejemplo el Esquema Nacional de Seguridad, ENS, de obligado cumplimiento para administraciones públicas y empresas que trabajen con administraciones públicas, cada vez se va solicitando más, de la misma forma que dentro de los estándares ISO, pues los 27.000, los 20.000 y los 22.000 incorporan elementos de ciberseguridad. En el caso del ISO 27.000, pues para tener un ISO 27.000 hay que hacer hacking ético, hay que tener unos sistemas de seguridad, unos planes de contingencia, se nos obliga a ciertas cosas. Bueno, lo de la vigilancia constante, en cualquier empresa, por pequeña que sea, tener un sistema de monitorización es fundamental y no necesariamente es caro para los problemas que nos quitan. Estamos hablando de sistemas que están midiendo continuamente toda la entrada de datos, salida de datos, anomalías de servidores, de forma y manera que cuando ven cualquier error, cualquier incidencia, automáticamente nos lo están notificando. Los SOC, porque son conocidos como SOC, son sistemas que utilizan tanto inteligencia artificial como se están nutriendo de información de nuevos ataques y están analizando estos datos, cada vez son más comunes y cualquier empresa, pues una monitorización, que puede ser una monitorización tanto de seguridad de equipos informáticos como de control de acceso de empleados, no sé, como de incluir. Hay empresas que tienen sistemas MDM, que son plataformas de control de móviles, pueden tener 5 señores repartiendo en un camión y cada uno de ellos pues tiene un dispositivo móvil que, si monitorizamos eso, nos dirá si en una calle donde hay que ir a 80 va a 120, nos dirá si está en la zona de Sevilla o está afuera y nos dará cierta información que solo nos informará si hay una anomalía. Es decir, si nosotros determinamos que un camionero de los nuestros no puede salir de Sevilla, pues cuando salga de Sevilla esta monitorización lo que nos generará será una alerta. En resumen, las monitorizaciones automatizan anomalías y nos las notifican. Es la mejor manera de intentar evitar un ataque antes de que se produzca.
Y planes de contingencia. Cuando hablamos de planes de contingencia, estamos hablando de un documento que contempla qué hacer en caso de un ataque, de un documento que contempla pues, cómo tienen que estar las copias de seguridad, de un documento que contempla quién, cómo y de qué manera pues, tiene que acceder al sistema. Sin un plan de contingencia, por simple o complejo que pueda hacer una empresa, a la hora de enfrentarse a un ataque puede aumentar los tiempos de paralización de actividad muchísimo. Entonces siempre se recomienda que ese plan de contingencia esté. Y que ese plan de contingencia además se actualice cada cierto tiempo en base a la realidad de la empresa. Pero con un plan de contingencia bien desarrollado, bien adaptado a la empresa, ante un ataque y una paralización, los tiempos van a ser mucho más cortos. Los tiempos de restauración se van a simplificar mucho. El plan de contingencia contemplaría pues, las copias de forma correcta, los equipos, la información, todo. Hay que tener en cuenta también que cada vez tenemos más dependencia de la nube y muchas veces damos por hecho que la nube es más segura que nosotros, puesto que evidentemente si guardamos datos, que digo, en Dropbox, en Google Drive, pues evidentemente los sistemas de seguridad de estos proveedores son mucho mejores que los nuestros, ¿no? Eso que no cabe ninguna duda. Ahora bien, también son objetivos más golosos y eso hace que los ataques que reciben sean mucho mayores. Dropbox ha expuesto sus datos, no sé, hay cantidad de empresas tecnológicas en nube que han sido atacadas y sus datos robados. Entonces, con la nube tenemos que mantener... primero, tenemos que estar seguros de que cuando utilizamos algún tipo de almacenamiento en la nube, tal, debe estar en Europa para evitar sanciones a posteriori. Nosotros los datos de terceros, datos de clientes, datos de nuestra empresa, no podemos ponerlos en cualquier proveedor nube que no sepamos que cumple la normativa europea. Porque luego eso nos puede originar mucho más problemas. Vale. Bueno, he intentado ir rápido porque tenía una hora y quería explicar un poco por encima la situación y la solución. Ahora lo que me gustaría sería que me hagáis las preguntas que consideréis. Porque es que una hora y ciberseguridad son cosas un poco difíciles, ¿eh? Muy poco tiempo para hablar de tanto. Espero vuestras preguntas. Ahora. Hola. Aquí hay algunas preguntas. Vale, aquí existe algún tipo de paquete de software o hardware con administración externa que realmente dé garantías para tener seguridad o identificar a los responsables. Hay diferentes soluciones, De todas formas, lo de la identificación de los responsables, pues como lo hemos comentado anteriormente, siempre es posible, pero otra cosa es la imputación. Es difícil porque uno de los ventajas que utilizan los ciberdelincuentes son las distintas legislaciones según qué países. Normalmente cuando se produce un ataque se produce desde fuera de la Unión Europea. Entonces podemos saber que nos han atacado desde China,
pero no vamos a conseguir llegar al ciberatacante, puesto que esto lo tendrían que hacer entre el gobierno español y el gobierno chino, y esa información va a tardar. Como siempre, lo que podemos intentar es utilizar paquetes de software, o hardware también, que nos avisen, que recopilen pruebas, sobre todo de cara a las administraciones, pero difícilmente vamos a llegar al responsable. A no ser que sea un ataque interno, un ataque de empleado, un ataque que no esté orquestado por un ciberdelincuente, ¿no? Y dentro de los paquetes de software y también de hardware, pues hay muchos, ¿no? O sea, como Fortinet, que todo el mundo lo conoce, como Sophos. A nivel de empresa pequeña hay paquetes que están bastante bien, de Kaspersky, Panda. Cada empresa, pues según también los sistemas operativos que tenga, los dispositivos móviles y todo eso. BlackBerry es un fabricante que tiene grandes soluciones en ciberseguridad. Muchísimos así. Vale, otra pregunta. ¿Cómo protegemos nuestros datos personales en LinkedIn? Hombre, nuestros datos personales en LinkedIn nosotros los estamos dando a LinkedIn y podemos solicitarle que los quiten. Pero proteger datos que hemos puesto ahí para que vean los demás, pues no. Lo único que podemos hacer con los datos es borrarlos de LinkedIn o solicitarle a LinkedIn que lo muestre solamente a quien sean contactos, a quien no sea, utilizar los parámetros que ha determinado LinkedIn. Nosotros ahí no podemos ocultar datos. O sea, LinkedIn es una red social y lo que publicamos es para que se vea bien entre gente del círculo, gente que ha aceptado nuestra invitación, o si lo decidimos, todo el mundo. Pero no tiene otro tipo de niveles de seguridad. Vale. Aparte de los correos y las páginas web, ¿por dónde entran más virus en una empresa? Hombre, aparte de los correos y de las páginas web, pues por ejemplo, por las wifi abiertas entran muchísimo, porque cuando estamos hablando de los correos y de las páginas web estamos hablando de dispositivo móvil o de dispositivo de escritorio. Pero por ejemplo, uno de los ataques que nos puede entrar mucho, pues podría ser un ataque en remoto que entren en nuestro sistema y nos coloquen un archivo. No obstante, los más usuales son los emails maliciosos y páginas web con código también malicioso, ¿vale? Aunque un SMS puede ser un ataque, se utiliza mucho. La suplantación de llamada está creciendo y en los últimos meses ha crecido una barbaridad. Esto de una suplantación de llamada con un número que identifica como de la seguridad social o y que pretende timarnos y meternos presión para que hagamos un pago, para que facilitemos un dato, esos están creciendo. Están creciendo porque tienen mucho éxito, porque este tipo de ataques de ingeniería social van orientados al sujeto y muchas veces la confianza del sujeto es fácilmente manipulable, puesto que llamamos a un señor, le hablamos de un amigo suyo que lo conocemos, tal, o incluso le mandamos un correo corporativo. Podemos mandar un correo como si fuéramos de su empresa y es difícil. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué nos puede avisar si nos están hackeando, o quitando los antivirus, algo que podamos notar raro? Sí. La monitorización aquí es fundamental, porque la monitorización de los distintos activos de la empresa es lo que nos va a ayudar, pero normalmente un móvil, cuando empieza a ir lento, ya tenemos un móvil o incluso un ordenador. Cuando se produce el secuestro de datos, el ransomware, aquí lo que está pasando es que el equipo está consumiendo recursos porque está haciendo la labor de encriptación de datos. Entonces empieza a ir lento. Cuando un equipo va lento, tenemos que preocuparnos. Eso siempre. Yo he visto casos, por ejemplo, ahora ya es menos usual, pero he visto casos con criptomonedas, esto de minar la moneda, ¿no? Sabéis que la criptomoneda se mina, es decir, se fabrica moneda en función a un ordenador que hace cálculos de algoritmo y va haciendo bloques de moneda. Y bueno, ahora Bitcoin ya pues se mina menos porque Bitcoin está muy maduro su algoritmo y ya es más difícil, y hacer un bloque ahora es un ordenador trabajando a máxima potencia a lo mejor un mes y antes a lo mejor eran 2 días, ¿no?
pero era muy usual que nos atacaran los equipos y pusieran todos los equipos a fabricar monedas. Entonces, una vez que nos inyectaban ese código malicioso, el ordenador iba lento, o si lo dejábamos encendido no nos dábamos cuenta, pero si estábamos trabajando con él notábamos que el ordenador iba lento. ¿Por qué? Porque estaba destinando los recursos a generar moneda, ¿no? Para ese digo, o sea, yo diría que lo primero es ver que el equipo va lento. Lo segundo, hombre, lo segundo también es comprobar que no tenemos extensiones raras en nuestro navegador. Cuando vamos al navegador, pues el navegador tiene una serie de complementos y tal. Ahí tenemos de vez en cuando que echar un vistazo porque a veces hay complementos que se instalan automáticamente, que generan una serie de permisos y que nos dan una serie de problemas, ¿no? Y básicamente esos serían los principales. ¿Alguna otra pregunta? O sea, sobre algún ejemplo práctico, alguna cosa en la que hayáis sufrido algún ataque y que queráis comentarlo, o algún tipo de experiencia empresarial que hayáis tenido y que consideréis interesante comentar. Yo tengo, sí, para poder, sí, ya al margen de los ataques que podemos sufrir, que los podemos sufrir sí o sí, ¿cómo puedo ir acopiando pruebas bueno, pues para poder defenderme ya no solamente ante el que me ha atacado, sino para poder demostrar ante algún organismo público de que he sido atacado y ante Hacienda, porque después Hacienda dice que estuvo con el dinero, ¿no? Entonces yo de alguna manera tendré que demostrar que me han atacado y que ese dinero ha ido a liberar una serie de datos, ¿no? Exacto, sí. Ahí es donde entra la informática forense como especialidad, que es la que va a recopilar pruebas. Un informático forense debe estar colegiado, si nos presta este servicio, y nos debe dar un informe firmado por su colegio. Con este informe nosotros podemos presentarlo como prueba pericial sin ningún tipo de problema, pero hay que recopilar esos datos. La informática forense no solo, o sea, cuando hablamos de que nos han atacado, pero también puede ser, pues, oye, que nos han, no sé, que no nos han pagado, que hemos tenido una amenaza, cualquier cosa, la informática forense nos ayuda más de lo que pensamos, porque somos datos digitales, lo comentábamos antes. Entonces, la informática forense es la que nos va a permitir autentificar que efectivamente ese correo lo recibimos de ese señor. La informática forense va a comprobar que un documento, un contrato, que nos hemos encontrado varias veces, un contrato, por ejemplo, que alguien dice que no lo había, o sea, que ese contrato no venía de ahí, que venía de otro sitio, pues la informática forense demuestra que el origen primero de ese documento es en tal equipo. La informática forense va unida a la custodia de datos. Para que los datos sean válidos, lo necesario es que ante un notario se haga esa copia de seguridad y luego esos datos ya se meten en el laboratorio y se analizan. Esto se hace con los dispositivos móviles. Por ejemplo, uno de los problemas que no hemos comentado antes, que se utiliza mucho y donde estamos un poco también perdidos, es la mensajería instantánea, ¿no? La gente utiliza WhatsApp, está bien, de repente se pone de moda Telegram porque dicen que es más seguro, otros utilizan Signal. La mensajería no es segura. WhatsApp no es seguro, pertenece a Facebook, bueno, los datos están ahí, la encriptación de los datos no es del todo segura tampoco, esos datos permanecen, esos datos... Telegram pertenece a un empresario ruso, tampoco son datos seguros, de hecho son datos que se almacenan fuera de Europa. Signal quizás tenga un nivel más de seguridad, pero no así de privacidad. Y, por ejemplo, la comunicación segura entre empresas que se comunican por mensajería instantánea sería utilizar programas encriptados de círculo cerrado. Una empresa, por ejemplo, hay una compañía, por ejemplo, canadiense, Silencircle, que vende este tipo de cosas, ¿no? Pues entonces, si somos 10 empleados, tenemos como un chat cerrado con datos encriptados que nos comunicamos entre nosotros. Eso aporta una capa de seguridad mucho más alta que el WhatsApp. El WhatsApp se utiliza por su misma forma de inmediatez y tal, se utiliza mucho, pero yo siempre digo
que, por ejemplo, si vamos a mandar un número de cuenta o a alguien que no, un acceso, pues que mandemos la dirección del acceso y el usuario por correo y la clave por WhatsApp. Y con esto de utilizar distintos canales en una información, vamos a evitar en lo posible o vamos a dificultar los ataques, ¿no? Porque el SMS tradicional es más seguro o menos. No, el SMS es bastante inseguro. O sea, la suplantación de los mensajes se produce de forma muy fácil, lo mismo que la suplantación de las llamadas, ¿no? Esto es un tipo de phishing que está el que solo es por SMS, el que es por llamada, hay distintas especialidades. El del SMS se sigue utilizando. Ahora ha tenido un resurgimiento, pero vaya, el de las llamadas es el que más resurgimiento está teniendo. Porque la gente recibir una llamada que se identifica como Hacienda o como Banco de Santander o como algo y alguien que les habla directamente, pues existe en nosotros todavía la confianza de la voz. Entonces esto va un poco más allá de un dato. Y cuando alguien nos llama y además conoce nuestro nombre, es usual que piquemos en eso. Y muchas veces, incluso los que nos dedicamos a esto, también a veces caemos en cosas que nos pilla un poco despistados. Mi experiencia personal, el año pasado, por ejemplo, hice yo una compra fraudulenta, bueno, pagué con PayPal y me devolvieron el dinero, pero fui timado, o sea, era una página falsa, el tema del señor que te dice que tienes que hacer un pago de transporte o tienes que hacer algo, te dirige a una página que ha preparado, que tiene un dominio parecido al Ministerio de Hacienda, o que tiene... O sea, es una suma de datos que están orientados a generar confianza y a que se produzca el timo. Pues, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí si contratamos una empresa para que nos cubra las posibilidades de ciberseguridad y nos hackean, ¿hasta qué punto son responsables de los daños que pueda ocasionar a la empresa? Vale. Aquí hay que tener en cuenta, existen los seguros de ciberriesgo, que son los seguros que cubren este tipo de cosas. Los seguros de ciberriesgo también han sido puestos en entredicho. Ha habido también una especialidad de ataque de buscar una empresa que tenga seguro de ciberriesgo, atacarla porque te garantizas que vas a cobrar, porque hay un seguro de por medio, ¿no? Pero no, una empresa de ciberseguridad no puede garantizar. Además, yo desconfiaría de una empresa que me garantice que no me van a atacar, porque es que yo no conozco a nadie que pueda garantizar que no nos van a atacar. Lo que sí se puede garantizar es que vamos a, en lo posible, minimizar los riesgos, en lo posible estar el mínimo tiempo paralizado, pero evitar ataques es difícil. Podemos dificultar, pero evitarlo. ¿En Bizum hay peligro? No, en principio no. En principio no hay peligro, puesto que el sistema de Bizum, en circunstancias particulares, no obstante, el sistema de Bizum funciona normalmente a través de las pasarelas seguras del banco. Entonces, no. En principio no hay. Entonces, poco lo mismo sale algún ataque específico de Bizum, pero en principio no. Si WhatsApp u otros no son seguros, que podemos utilizar. Hombre, hay sistemas, yo os recomiendo, por ejemplo, Silent Circle, que es lo pongo aquí, es una que a nivel empresario y tal, la están utilizando mucho. A ver si aquí os lo pongo. No está escribiendo. ¿No? Ahora. Sí. Espérate. Esta tiene una versión gratuita. Esta es una aplicación de mensajería en la que para poder... Un segundo... ¿No va bien o qué? ¿No? Sí, ahora. A ver. No. Bueno, pues ahora os lo pongo cuando me funcione el de esto. Silent Circle. ¿Vale? No obstante, después si eso os lo pongo. Y hay algunos parecidos, pues yo qué sé, no sé, BlackBerry tiene un sistema también de encriptado de datos, ¿no? Un sistema que es bastante seguro. Luego, por ejemplo, hay una marca que es Acronis, que si bien no tiene mensajería instantánea, sí tiene una cosa que se llama Acronis Notary, que lo que hace es certificar, como si fuera un notario, certifica los archivos. Los encripta utilizando una de las tecnologías de la criptomoneda, el blockchain. ¿Ya? Sí. Pero a nivel... ¿Ahora? Ahora. Este sería
el mensaje, vaya. Entonces, está un poquito más para acá. Es que no, le faltan, hay letras y cosillas. Espera. Pues lo pongo aquí. Vaya, circle. Circle. Ya está, lo hemos conseguido. Ese es un software bastante seguro de mensajería instantánea. Ah, vale, ya lo ha puesto ahí un compañero, sí. Correcto, muy bien. Luego otra cosa con la mensajería instantánea interesante pues sería utilizar varios programas e irlos simultaneando, ¿no? Si utilizamos también, por ejemplo, yo particularmente WhatsApp lo utilizo porque WhatsApp hay que utilizarlo porque no te puedes comunicar con mucha gente. Telegram lo utilizo porque Telegram genera grupos y ahí pues te aparecen muchas noticias y puedes investigar muchas cosas. Signal, pues también lo utilizo de vez en cuando, entonces voy un poco alterando. Lo que sí intento tener cuidado con WhatsApp es de no dejar las secciones de los equipos abiertos. Ahora está muy de moda y es muy cómodo tener el WhatsApp en el escritorio del ordenador mientras estamos en la oficina. Está bien, pero tenemos que tener cuidado con esto porque si no cerramos la sesión, alguien podría iniciar el equipo después en remoto y ya tendría acceso a nuestra WhatsApp. No necesitaría tener acceso a nuestro teléfono. Entonces, una vez que terminamos, en Chrome, en Safari, en Explorer, donde tengamos abierto el web.whatsapp.com, que cerremos ahí la sesión. Y que luego cuando volvamos al día siguiente tengamos que hacer otra vez la captura del QR que nos obliga y tal, y así también evitamos cosillas. ¿Alguna pregunta más? Preguntas si luego a posteriori me tenéis... Sí, os dejaremos los datos de Luis y para cualquier pregunta, cualquier cosa, la ponencia además sabéis que queda grabada, que la podéis ver cuando queráis, la podéis mandar a vuestro, bueno, pues, vuestro compañero. Y nada, simplemente daros las gracias por haber participado y darte las gracias también a ti, Luis, pues, por la explicación magistral que nos has dado, que yo creo que nos orienta mucho y que, bueno, que es un tema que cada día está es más necesario para nuestras empresas. Sí, pediros, por favor, que rellenéis el cuestionario que os hemos enviado y... Perfecto, y bueno, cualquier duda a posteriori que se os ocurra, pues aquí estamos a vuestra disposición. Perfecto. Muchas gracias por vuestra asistencia. ¿Cuáles son para garantizar las sesiones? Tenemos una última pregunta aquí. Una microempresa, ¿cuáles serían los gastos para garantizar de forma viable la ciberseguridad con sus clientes y empleados? A ver, os voy a poner un ejemplo medio, y es que depende de cada empresa y lo que cada empresa, no es lo mismo una microempresa de salud, una pequeña clínica dental, que un taller de coches. Una clínica de salud tiene que cumplir un nivel de seguridad más alto, puesto que alberga datos que son bastante más delicados, ¿no? Pero bueno, una empresa de 5 trabajadores pues debería tener unas licencias de antivirus, debería cumplir con la LOPD, que entiendo que cumple porque es obligado y ya prácticamente todas las empresas, y luego un responsable de ciberseguridad, por ejemplo, para este tipo de empresas, pues puede costar desde 100, 150 euros al mes. Normalmente es lo que le puede costar, porque hay que tener en cuenta que la labor de esta empresa, o sea, del responsable de ciberseguridad de esta empresa, es estar a disposición de la empresa para dudas que tengan, cada 3-4 meses hacer una prueba concreta o una mejora concreta, estar para cuando se produce un ataque. Si además eso lo complementamos con un seguro de ciberriesgo normalmente para 5 trabajadores en una empresa normal que no tenga datos excesivamente delicados, pues puede costar de media al año 600 euros, o sea, unos 50 a 60 euros al mes, que no es tampoco mucho dinero y la verdad es que nos puede ayudar bastante. O sea, tener un seguro de ciberriesgo, yo personalmente pienso que es una cosa muy a tener en cuenta, ¿no? Bueno, pues
Pues nada, sin más, daros a todos las gracias y aquí nos tenéis, os pasaremos los datos de Luis para quien quiera hacer alguna consulta personal. Y nada, muchas gracias y feliz puente. Feliz puente, sí señor, es verdad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego.